Buenos días, hermanos de Jesús el Camino, la iglesia a la que extrañamos. Desde aquí yo a veces me hago el que cuando teníamos los cultos en este lugar más o menos sé la ubicación de algunos de los hermanos. Y bueno, quería decirles que falta poco, falta menos, para que todos juntos podamos adorar a nuestro Dios desde este lugar. Una vez más agradecido al Señor por todo lo que el Señor genera por su Espíritu en su iglesia. Una vez más decir gracias a los hermanos que colaboran, dando, arrimándonos alimentos, diciendo para que pasemos a buscar. Agradezco también a Walter, que está continuamente pendiente de las necesidades que surjan y que hayan. Y estamos junto con él tratando de llegar, y quería pedirles que si ustedes saben de algún hermano, de alguien que está en necesidad, nos hagan llegar de alguna manera, por favor. Lo mismo que los cumpleaños, les pido por favor que en el círculo íntimo de la familia me digan: hoy es el cumpleaños de tal y tal y tal, para que lo podamos difundir a través de las redes de WhatsApp a toda la congregación y poder alegrarnos juntos, como dice la palabra, aunque sea a la distancia, compartir el gozo de estos cumpleaños distintos que se desarrollan en medio de este tiempo que nos toca vivir. Hermanos, el tema de hoy es en un domingo de junio que tendría que ser Santa Cena. Meditemos siempre en la obra de Cristo en la cruz. Pero el tema es el plan de Dios en todos los tiempos. Quería meditar lo que nos dice la Escritura en el plan que Dios tuvo siempre y que sigue teniendo y que todavía no terminó. A través de la historia, a través de los tiempos, miles de años, nosotros buscando en las Escrituras vamos a notar que para que el plan de Dios se lleve a cabo y se establezcan principios de Dios, de la eternidad, de su presencia en santidad y lo que es el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, fue hecho a través de hombres. Pero esos hombres tuvieron que convivir con una adversidad siempre. Cada vez que venía una etapa de profundidad espiritual, una etapa que marcaba algo y se diferenciaba de la otra para pasar a la otra, eso siempre fue rodeado de adversidad, de hambre, de aflicción, de injusticia. Siempre rodeó a las personas y a los obreros que Dios usó. Lo mismo. Ustedes, si ponen a estudiar el peregrinaje de Abraham, él tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela y comenzar un peregrinaje. Y en ese peregrinaje pasó de todo. La adversidad era continua, constante. El sacrificio de su hijo que no llegaba primero, y lo rodeó siempre lo sobrenatural. Pero la aflicción, el dolor, el hambre también, hubo momento de hambre, y hubo esterilidad para el nacimiento del hijo de la promesa de Isaac. Pero sin embargo el plan de Dios se cumplió porque Abraham aprobó. Él fue aprobado y dio lugar a que el plan y propósito que Dios tenía con él se cumpliera. Pasó lo mismo con Isaac. Rodeó el establecimiento de su vida, de la relación de su matrimonio, el nacimiento de sus hijos también, rodeado a veces por hambre, por escasez, por desiertos, por situaciones. Pero finalmente también Isaac venció, aprobó y fue bendecido, y el propósito de Dios, el plan de Dios en Isaac se cumplió. Después vinieron sus dos hijos, Esaú y Jacob, y todos conocemos la historia. Ya desde el vientre se venían peleando, y la característica de Jacob, la que nosotros conocemos, fue de una persona que era ventajera, que engañaba, y sin embargo la primogenitura que era de su hermano pasó a estar del lado de él, y después fue rodeado
y fue llevado por el mismo engaño, con una amenaza de muerte de parte de su hijo, de su hermano Esaú. Después de Esaú, con esa sentencia de muerte que lo marcó, él estuvo casi 20 años fuera de su tierra. Y fuera de su tierra, él fue tratado. Él fue tratado porque había un plan que se le había ya de antemano anunciado a Abraham, Isaac, el nacimiento de un pueblo, y ese pueblo tenía que tener el propósito de llevar siempre la gloria de Dios. La formación de ese pueblo iba a marcar la diferencia en la tierra porque iba a tener un solo Dios. Al Señor tu Dios adorarás, amarás con toda tu alma, con toda tu fuerza. Después, dentro de los 10 mandamientos, se los dejó bien claro: no tendrás dioses extraños. Y Jacob tuvo que ser tratado por Dios. Y lo que Dios usó fue que él también bebiera de lo mismo que le hizo beber a otros, el engaño, porque fue engañado por su suegro. 7 años y 6 más. Y cuando él vuelve a la tierra, cuando él dejó y llegó el tiempo de volver, antes de que se enfrentara con su hermano, él tuvo una lucha con un ángel, una lucha muy fuerte. Y en realidad era la última lucha, porque en realidad Jacob siempre luchó contra Dios. Amó las cosas de Dios, quiso las cosas de Dios, pero las quería volcar y hacer siempre a su manera. Y Dios quería llevarlo a la forma que él quería que sea. Y aunque la Biblia dice que Jacob luchó con el ángel y lo venció, en realidad a Dios no lo vence nadie, nada más que se dio, tocó su coyuntura, el ángel lo tocó, y él fue quebrantado. Y nunca más él se volvió a llamar Jacob, sino el Señor le dijo: tu nombre será Israel, el nacimiento de un pueblo que Dios estaba formando. Siempre rodeado de un contexto de quebrantamiento. Hermanos, el común denominador para un hombre, para una mujer, para una persona que Dios va a usar, siempre Dios nos lleva a las bases de ser mansos y humildes para con Él. Y así Dios levantó, fíjense, en un contexto también de adversidad, a Moisés. Y el nacimiento y la persecución de los niños que mataban fue rodeado de una adversidad muy fuerte. Y Dios resguardó la vida de él, llevándolo y rescatándolo por la hija de Faraón y creciendo en la primera parte de su vida en el palacio de Faraón. Y fíjense en que para que ese pueblo se siga formando y el plan de Dios se cumpla, en ese momento estaba oprimido por Faraón. Y es precisamente cuando Moisés ya pensó que él ya estaba descartado, que el plan de Dios ya había pasado, el Señor lo vuelve a llamar, lo encausa, su presencia lo renueva, lo vivifica, y él se resiste hasta que después finalmente cede ante nuestro Dios para cumplir el propósito que él tenía. Y para que ese pueblo reciba liberación, acordémonos de las plagas, esas plagas que venían de parte de Dios con un propósito, y el propósito era tocar el corazón de Faraón y esperar que él tocara a fondo y finalmente decida dar libertad al pueblo para ir a adorar a su Dios. Pasó mucho tiempo y la Biblia dice que pasaba una plaga, él accedía y después se endurecía, y venía otra plaga y él decía que sí y después decía que no. Y hubo un momento en que Dios mismo endurecía ya el corazón de él. Pero hubo un momento ya en la muerte de los primogénitos donde él tocó fondo. Cuando tocó fondo, se dio
para que el pueblo de Israel se fuera. Dios fue forjando su plan a través de hombres y circunstancias, y siempre permitió que la adversidad rodeara para que sus propósitos que tienen que ver con la eternidad se cumplan. Pasó con José. Con José Dios le dio un sueño, que es un don. Pero después de 44 años vemos a José sentado al lado de Faraón, como el segundo del mundo, gobernando, porque el hambre había llegado. O sea que antes de ese hambre y de eso que iba a pasar con una desolación tan grande para el mundo, Dios ya preparó a José, que primero le dio un don, pero después trató con su ser. Y siempre va a estar en nosotros el ser y el hacer, el ser y el hacer. Es un tema que ya muchos lo conocen, se han escuchado muchísimas predicaciones sobre este tema. Hay libros escritos sobre esto del ser y el hacer. Y precisamente para que José llevara a cabo el plan de Dios, Dios trató con mucha injusticia su ser, porque fue vendido por sus hermanos, porque tuvo que perder su patria, su lengua, su cultura. Fue esclavo, fue mayordomo, estuvo en la cárcel. Años pasaron en el proceso de Dios, y cuando llegó al punto justo, él se pudo sentar al lado de Faraón y nunca olvidarse que él estaba ahí por Jehová su Dios. Y hermanos, después las transiciones en los tiempos, en el plan de Dios, el pueblo es liberado. Pasaron por el desierto, no fueron aprobados porque eran 40 días que tenían que pasar y tardaron 40 años, porque lo que había en el corazón era queja, era murmuración. Nunca había un gozo, nunca había una predisposición directa de adorar al Dios soberano que creó los cielos, la tierra y que nos creó a nosotros. Y en medio de ese pueblo había un hombre que era manso, que ese hombre manso que era Moisés también fue afectado por el entorno que él convivía, y en un momento él, en vez de hablarle a la roca, le pega, y eso el Señor fue duro con él porque le dijo: no me santificaste en medio del pueblo, entonces no podrás entrar a la tierra, la verás de lejos. Y después de eso viene un Josué que también conquista y se establece. Y después de Josué, en el plan de Dios, vienen los jueces. Y acá me quisiera detener un poquito más, porque en los jueces recordamos a Sansón y lo que describe la Biblia, lo que fue el desarrollo del pueblo de Israel en la época de los jueces. Y el libro de los jueces, en el capítulo 21, versículo 25, termina antes de pasar a Ruth con un versículo que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel había entrado en esto, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Clamaban a Dios cuando lo necesitaban. Hay un pasaje que dice que cuando ellos están en la época de los jueces, Dios deja naciones ahí cerca de ellos. Y las deja precisamente por eso, porque cuando el pueblo se olvidaba y se volvía detrás de otros dioses, levantaba ídolos, altares, daba lugar a que los pueblos vecinos, las naciones vecinas, les invadieran. Y eso pasó, y el corazón del pueblo siempre giró en esto. Era el desorden, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y marca bien acá, porque en ese momento no había rey, ellos querían un rey para parecerse al resto de las naciones. Se oponían al gobierno directo de parte de Dios para sus vidas, entonces querían, como las demás naciones, un rey. Y en medio de este contexto aparece el libro de Ruth, en el cual yo quisiera meditar y sacar principios hermosos que nos dice la palabra. Y dice así el capítulo 1 de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra,
y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de la mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tremendo lo que nos describe la palabra. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y ella le daba razones para que ellas no se quedaran. Y precisamente, después de quererlas convencer, dice en el capítulo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, una de las nueras, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Qué tremendo, esto parece algo fabricado, no parece real. Pero precisamente acá, en el libro de los jueces, cuando los jueces están pidiendo ya prácticamente un rey, están pasando a otra etapa de la historia del plan de Dios, aparece el libro de Ruth. En un contexto de hambre, dice que Noemí con su esposo y sus 2 hijos salieron de su pueblo, y ese pueblo era un pueblo vecino de Moab, pero eran enemigos siempre del pueblo de Dios. Pero precisamente era porque había hambre, en busca de un bienestar, en búsqueda de lo necesario para ellos. Seguramente ellos salieron, y precisamente después de un tiempo, Noemí queda viuda. Pero no solo eso, dice que pasaron 10 años y los 2 hijos que habían también formado matrimonio, hasta aquí no tuvieron hijos, también murieron. Y cuando Noemí escuchó, después de tan grande pérdida y dolor que ella tenía, volvió a su pueblo, porque escuchó que Dios estaba visitando su pueblo con pan. Imagínense qué cuadro de debilidad: una viuda mayor, 2 viudas menores.
Y en el relato que hacíamos de la introducción yo venía hablando de todos los hombres que Dios usó para el plan. Y hoy quisiera detenerme también en la importancia que fue la mujer y sigue siendo para el desarrollo del plan de Dios. Hermanos, Noemí quedó quebrantada, quedó sin nada y solo le tocaba mendigar. Cuando volvió a su tierra, hasta ella explicó que ya no le dijeran Noemí, que era como bienaventurada o algo así, dice la Biblia, que es placentera, dice el capítulo 20. Y ella dijo, no, llámenme Mara, que es amarga. Ella sola se había puesto el rótulo de amargura, de amarga, y pensó que su vida iba a terminar siendo eso, porque ella pensó, Dios fue y me castigó muy duro y muy fuerte, trajo el castigo a mi vida. Y le decía, no, ¿por qué llamarte Mara? Y fíjense en que esa decisión del corazón de Ruth, una mujer que era moabita, pero tenía un corazón distinto. Había una predisposición que uno no la ve normalmente en un corazón, ya sea de varón o de hombre. Hermanos, esta declaración que ella hace, a veces hay matrimonios que hacen el pacto del casamiento en la presencia de Dios y toman este versículo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivieres yo viviré, y donde tú murieres yo moriré. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda declaración, hermano! Y lo hizo una nuera, una suegra. Y yo quería detenerme en esto porque después viene la perseverancia, el sostenerse. ¿Qué iba a pasar con ellas? Y entran en un campo que era de un familiar, de lo que era la familia de Noemí. Y el campo es de Booz. Booz era un descendiente y una parte familia de ellos. Y para que ellos puedan redimirse, Noemí termina trabajando en ese campo, juntando espigas, trabajando, ganándose el pan, pero cayó en gracia. Y la historia es más larga, pero yo quiero sintetizar en que dicen que ella pudo contraer matrimonio con Booz, y de esa manera redimió a su suegra y recuperaron parte de lo que era la tierra que les pertenecía a ellos, porque si eran mujeres nomás no lo iba a poder tener. Y de esa manera Dios cumplió un plan y un propósito que había quedado trunco. Pero fíjense en la adversidad, la pérdida, el dolor, el hambre, pero una determinación de una mujer que se convirtió con todo su corazón a Dios. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú vivieres yo viviré, y donde tú murieres yo moriré. ¡Qué compromiso para siempre! ¿Y saben qué? Se cumplió. Y después, con ese corazón manso y humilde de esta mujer, Ruth, Dios cumplió un propósito. Y el libro de Ruth termina, hermanos, le nació un hijo. O sea que Noemí tuvo un nieto y lo llamaron Obed. ¿Y saben quién fue Obed? El abuelo de David, el padre de Isaí. Siempre en el plan de Dios, cuando Dios quiere trascender de una fase a otra, de una etapa a otra, de una generación a otra generación, en el plan de Dios, no es en vano la aflicción, no es en vano el dolor, porque Dios está gestando algo para su gloria y para la extensión de su reino. Fíjense en que de todo lo que parecía que se perdía y no iba a quedar nada, nació un hombre llamado Obed, que iba a ser el padre de Isaí, y a la vez Isaí el padre de David. Y de esa genealogía, de esa línea, iba a venir Jesús.
Qué sabio nuestro Dios. Cuántas cosas que a veces nosotros desconocemos cuando Dios está forjando en medio de todos estos tiempos que nosotros también vivimos ahora. Y honrando a las mujeres y valorando la tarea de las hermanas, hermano, en este tiempo. ¿Saben cómo pasa de Samuel? Acá termina el libro de los jueces y se pasa al libro de Samuel. Salimos de la época de los jueces con una mujer también, que se llamaba Ana. ¿Qué pasaba con Ana? Era estéril. Y sufría porque su esposo Elcana tenía otra mujer con otros hijos y la presionaba y la hostigaba y estaba y ella sufría por no tener un hijo. Hasta que derrama su alma cuando van a ofrecer los presentes a Dios. En caravana viajaban y ella, ante el sacerdote que no entendió lo que ella estaba viviendo, derramó su alma. Y dice que desde ese día ella sintió que Dios le escuchó y nunca más estuvo afligida, sino que su estado era otro. Y después del tiempo nació Samuel, el primer profeta. Cómo en medio de la adversidad, cómo en medio del dolor Dios está gestando lo que va a venir, cómo está preparando lo que viene por delante. Con el primer profeta comienza otra etapa en la vida del pueblo de Israel, la época de los reyes. Y sigue, y es largo. Pero yo quería detenerme, hermanos, recordando que en este día que tal vez teníamos que tener Santa Cena, también la semana pasada, en el mes de mayo, nosotros tenemos en todas las iglesias pentecostales el festejo del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a la tierra y el nacimiento de la iglesia a la cual el Señor ama. Y volviendo al Nuevo Testamento, Pablo, un hombre que cuando Dios lo llama, le dice: te haré ver lo que es sufrir por mi nombre. Y el proceso de la vida de Pablo, mientras la gloria de Dios se manifestaba, era de quebrantamiento, era de adversidad, era de dolor. Y él, en segunda en Timoteo, desde la cárcel, imaginémonos el contexto. Timoteo, un pastor que estaba sufriendo, tenía frentes de conflicto dentro de la iglesia y afuera. De afuera siempre fue medio como la persecución que había, por eso Pablo era el embajador en cadenas, que estaba siempre muchas veces preso. Y ahí que hablemos de Pablo, estando en la cárcel, escribió sus mejores cartas. A Filipenses, les digo otra vez, les digo: regocijaos. Como uno desde una cárcel, con toda la adversidad que es, y ya estando cerca al sacrificio, porque lo iban a matar, él dice: regocijaos. Otra vez dijo: regocijaos. El Señor está cerca. Y desde la cárcel envía cartas a quien fue compañero en los viajes misioneros, que era Timoteo, y ahora quedó como pastor joven en un lugar. Y en medio de los conflictos que tenía Timoteo, Pablo se entera y escribe esta carta, que son 2 epístolas, y en la segunda, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la última parte ya del plan de Dios, la llegada del Espíritu Santo, como decía en Pentecostés, la iglesia naciente en Hechos de los Apóstoles, pero acá tenemos a Pablo en una iglesia ya establecida, ya viviendo la última parte en todo lo que es el engranaje del plan divino de Dios hasta que se cumplan todos los tiempos. Ahora, ese Timoteo dice que estaba sufriendo, porque Pablo decía, al saber de tus lágrimas, es el obrero que sufre por amor al Señor para que la iglesia sea edificada. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, dice que él sufría dolores de parto hasta que Jesús sea formado en ellos, el plan perfecto de Dios. Y hermanos, acá nombra a su madre, a su abuela Loida y a su madre Eunice, que dicen que tenían una fe sincera, no fingida, una fe genuina, limpia, fresca, en el cual ayudó a Timoteo a que se forjara y creciera. Por eso quería honrar a las hermanas que han entregado su vida por amor al Señor, que edificaron sus vidas y que su descendencia también tiene heredad en Dios para la obra y la extensión del reino de Dios. Acá la palabra en Ruth nos habla de una viuda mayor, dos viudas menores. En Timoteo nos habla de una abuela y de una madre. La influencia. En Ana vemos el propósito de Dios para que venga un Samuel. En este día a todas las hermanas la importancia, lo importante que son para Dios y el rol que cumplen las hermanas, siempre teniendo en cuenta que Dios tiene en cuenta también, valga la redundancia, la familia. Pero generalmente los más vistos a veces somos los hombres en el servicio, en el desarrollo. Y cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, hay ministerios y dones que se expresan a través de lo que se ve, pero la Biblia dice que los más importantes son los que no se ven, los órganos que están en el cuerpo. Y precisamente los órganos que se ven son los que más necesitan de la mansedumbre y la humildad para que el plan de Dios se pueda llevar adelante. Yo quisiera en este tiempo valorar la tarea de las hermanas, pero también el hecho de que haya una imitación a lo que fue el corazón de Noemí, la decisión que tomó de volverse a su Dios, y sobre todo el corazón de Ruth. Ella se volvió a su Dios y a su pueblo. Y hoy estamos nosotros en una etapa de, como hablamos el domingo pasado, de puertas que se cierran, de algunas que se van a abrir en el tiempo de Dios, pero una etapa donde la tentación a acelerar los tiempos por la ansiedad nos rodea de muchas maneras. Y aún escuchando que de otras iglesias y otros ministerios en las redes que ya están predicando, que están haciendo algo, y yo, hermanos, quisiera que no salgamos del horno antes de tiempo. Dios permitió esto y las señales, las autoridades, nuestras autoridades del país, que dicen lo que se puede. Mientras no nos digan que tenemos que negar a Cristo, el resto es para un trato de nuestro interior. Si un día dicen no puede hablar más de Cristo, bueno, ahí sí nos tenemos que revelar a eso, porque la persecución empieza en algo, en alguna iglesia, cuando no se les permite hablar del nombre de Jesús. Mientras tanto estamos en un proceso, y bien las hermanas saben lo que es poner algo en el horno y sacarlo antes de tiempo.
no está en su punto. Y si lo dejamos demasiado tiempo se quema. Hermanas y hermanos, para todos, como Noemí tomó una decisión de volverse a su pueblo, en esta mañana volvámonos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y el volverse, cuando uno se vuelve de algún lugar, quiere decir que está dejando cosas. Está dejando geográficamente un pueblo, una costumbre, una cultura. Y Dios tal vez está demandando de nosotros que dejemos muchas de las cosas que no nos hacían bien hasta aquí. Dios va a usar a una mujer que deja de lado definitivamente la tentación del chisme, la envidia, la murmuración, los celos, la contienda, para transformarse en un corazón manso y humilde que quiere tener relevancia y participación en lo que viene para este mundo y para nuestra iglesia y para nuestra familia. El plan de Dios es para el mundo, para cada continente, para cada país, para cada ciudad, pero sobre todo para cada familia y personalmente para cada uno de nosotros. Está en nosotros abrazarlo y rendirnos y tener esa frase como que dijo Ruth: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres yo viviré, y donde tú murieres yo moriré. Qué declaración de amor de una mujer que se estaba convirtiendo, porque iba a decir: Jehová será mi Dios. Y esta es una etapa donde están habiendo decisiones para salvación y vida eterna, aunque no lo veamos en el anonimato. Este es un tiempo en que Dios está pasando su voz de llamado sobre jóvenes para que sean parte de algo que viene hacia futuro. No nos olvidemos que no estamos viviendo el Apocalipsis, que estos son principios de dolores y se van a suceder más frecuentemente. Por eso Dios paró el mundo y tiene un mensaje en la intimidad para cada uno de nosotros. Rindámonos a Él, abracémonos a Él, avivemos el fuego, porque Dios nos está diciendo, como Noemí se volvió también: volvamos al primer amor. Volvamos a recordar el pacto que hicimos con Él cuando nos bautizamos, de amarle, de seguirle, de servirle de limpia conciencia todos los días de nuestra vida. Hoy es un día en que nuestro corazón puede volverse, dejando cosas, liberándonos del pasado, dejando cosas que nos atan y volviéndonos con todo corazón a nuestro Dios. Hay una ilustración de un hombre que estaba construyendo su casa y tenía a su hijo joven para que lo ayudara. Él estaba construyendo y le pidió ayuda a su hijo. Y le dijo: ¿me puedes alcanzar las rocas que están allá? Y él, voluntarioso: sí, papá, ¿cómo no? Fue y volvió al rato sin poder traer ninguna piedra. Y le dice: papá, no pude. Bueno, volverlo a intentar y hacerlo con todas tus fuerzas. Va de vuelta, intenta, al rato vuelve: papá, no pude levantar ninguna piedra. Bueno, hijo, volverlo a intentar, pero hacelo con todas tus fuerzas, pero con todas tus fuerzas. Y el chico ya va mal y vuelve y quiere agarrar una piedra y levantarla y no puede, intenta con la otra y no puede, y vuelve llorando. Y dice: papá, no puedo, ya te dije que no puedo. Y el padre le dice: hijo, vos me decís que intentaste con todas tus fuerzas, y yo quiero que aprendas algo. Cuando yo te digo con todas tus fuerzas, es con tus fuerzas y la mía. Me tenías que haber dicho: papá, vení a ayudarme a levantar esta puerta, esta piedra, y yo iba a estar a tu lado. Pero quiero que aprendas eso hoy. Y nuestro Dios nos pide primero en el mandamiento que lo amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y sabes que esas fuerzas
también van a venir de Él para que lo amemos, para que nos fortalezca a enfrentar la vida y cumplir su propósito y el plan de Él. No quede trunco en mi vida, en tu vida, en la de tu familia. Yo quisiera cerrar esta meditación con una oración, que todos podamos orar. Decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu plan es perfecto. Gracias porque vos tenés el control siempre de todas las cosas. Por eso en esta mañana, Señor, ven sobre nuestras vidas. Como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que te fue dado por la imposición de mis manos. Queremos que ese fuego, el del Espíritu, en este tiempo en que celebramos el Pentecostés, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos ayudes. Queremos enfrentar esta etapa de pandemia que estamos tal vez en el tramo final con todas tus fuerzas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que nos renueva, que nos consuela, que nos ministra, que nos guía. Gracias, Señor, por tu provisión. Ayúdanos a entender los tiempos y tus planes para nuestra vida. Ayúdanos a esperar en lo que vos vas a hacer, sin tener que forzar ninguna puerta, sino las puertas que vos abrís, nadie las va a cerrar delante de nosotros. Por eso, gracias por ese Espíritu que nos diste, que es el Espíritu Santo, que anhelamos ser revestidos, llenos, renovados en todo tiempo, para poder atravesar en obediencia este periodo que nos toca de espera, donde vos trabajás en nuestro ser, Señor, para que después lo que hagamos tenga esencia, tenga santidad, sea santo para lo que vos estás deseando. Entiendo que todavía nuestro corazón tiene que ser más manso y más humilde, Señor, porque naturalmente nos revelamos siempre a tu voluntad y a tu palabra. Ayúdanos, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder para vencer, de amor para amar, Señor, a todo lo que tenemos por delante, y de dominio propio para permanecer estables con firmeza en tus promesas y en tu palabra. Ayúdanos a no adelantar este proceso. Ayúdanos, Señor. Bendecí a esta congregación en la cual nosotros estamos siendo parte de Jesús el Camino. Que tu palabra y tu presencia llegue con consuelo, con renuevo, con fortaleza, con una administración de paz sobre cada hogar, Señor. Revelando que vos tenés el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Tu nombre sea glorificado. Renová el pacto que cada uno de mis hermanos hizo. Que muchos en este tiempo vuelvan al primer amor. Que muchos jóvenes sean marcados por este tiempo para la etapa que les va a tocar enfrentar, que va a ser más fuerte el asiento del anticristo. Ayúdanos, Señor, a ser y a estar a la altura de lo que vos demandás en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.